El sábado pasado se cumplieron 5 años de la creación de un acuerdo que en su momento se caracterizó como algo que iba a resonar fuertemente en el futuro. Se trataba del Acuerdo de París y tenía que ver con el cambio climático, tenía que ver con una serie de condiciones, reglas, normas que se daban en una serie de países para intentar parar lo que se estaba viendo. Era algo que iba a afectar profundamente al planeta. De eso queremos conversar con Raúl Sor. ¿Cómo estás, Raúl? Hola Fernando, sí, efectivamente 5 años del Acuerdo de París y el acuerdo que trató de frenar el calentamiento global, pero que ya en el muy poco tiempo después asumió el presidente Trump y lo desechó, se retiró y una serie de otros países comenzaron a seguir el ejemplo. India, sin retirarse, empezó a manifestar discrepancias, Australia, Polonia, en fin. Sobre todo donde habían gobiernos de derecha populista, tomaron una actitud de mucho escepticismo ante el Acuerdo de París y lo planteaban casi como una conspiración contra los países, ciertos países industrializados y contra su bienestar económico. Bueno, por supuesto, este Acuerdo de París, que había sido tomado bajo el impulso o el auspicio de Naciones Unidas, tenía el respaldo de la mayoría de las naciones, pero claro, al sustraerse algunos de los países más importantes, esto quedó en suspenso y bueno, ahora Joe Biden ha prometido que no bien asuma, y dicho sea de paso, hoy día fue confirmado como el presidente electo por el colegio electoral, de manera que ya en términos legales ha cumplido con uno de los requisitos principales, porque como sabemos y lo hemos explicado tantas veces, en Estados Unidos el resultado de las elecciones no dan automáticamente al ganador, sino que eligen un colegio electoral y ese colegio electoral, si el ganador tiene mayoría en él, es nombrado presidente, señalado como presidente. Todavía queda un trámite más, pero en todo caso, Joe Biden, estamos hablando del Acuerdo de París, ha dicho que él, una de las primeras medidas que va a tomar es volver al Acuerdo de París y presentar las metas que se postula Estados Unidos para bajar las emisiones de CO2, dióxido de carbono, que son uno de los principales gases de efecto invernadero. Bueno, las consecuencias de este calentamiento global las estamos sintiendo todo el tiempo, empezando por este mes que acaba de pasar, noviembre. Noviembre fue el mes más cálido en la historia del planeta. Y estos récords, esta superación de récords es un continuum. Los últimos 5 años, ya que estamos hablando de los 5 años del Acuerdo de París, son los 5 años en que ha subido más la temperatura en el planeta. Y las consecuencias son directas y, por ejemplo, Centroamérica ha experimentado 2 violentos huracanes que han causado devastación y en regiones, en países que son ya muy pobres. Bueno, esto es llover sobre mojado, por decirlo de alguna manera, y hay una situación muy grave. Permanentemente estamos viendo informes sobre desaparición de especies, de derretimientos de hielo, los incendios se multiplican, la severidad de los incendios es cada vez mayor. En fin, podríamos dar toda una letanía de consecuencias del calentamiento global y justamente lo que ocurrió la semana pasada es que hubo un encuentro virtual, es decir, no físico, sino que lo hicieron a través de redes, convocado por Naciones Unidas, por Gran Bretaña y por Francia. Y estos tres centros actuaron como auspiciadores y participaron activamente más de un centenar de países. Y bueno, esto fue una discusión que pretende ir allanando el camino para quizás lograr en la COP26, que se debe realizar en Gran Bretaña, poder tener algún acuerdo más sustantivo. Ahora, Raúl, el Acuerdo de París originalmente generó y produjo una serie de metas que debían aplicarse. Muchas de ellas no fueron, de hecho, alcanzadas y los países más industrializados siempre han argumentado
dos tipos si tú quieres, de declaraciones. Una de ellas, los países, por ejemplo, que podríamos llamar todavía son países que están saliendo del subdesarrollo y están creciendo, han dicho, perdónenme, pero a mí yo ahora que tengo la oportunidad y que tengo los recursos, me dicen que tengo que desescalar todo y tengo que bajar todos los niveles, mientras todos los demás países cuando pudieron hacerlo, bueno, llegaron a situaciones extraordinariamente altas. Por ejemplo, ese es el discurso que hizo Bolsonaro en Brasil, que él dijo, oye, yo no tengo ni un problema en generar las condiciones para cumplir con el Acuerdo de París, pero primero déjenme llegar al nivel que ustedes tienen, los grandes ahí, y yo veré, una vez cuando esté ahí, que las cosas se calmen. Y por lo tanto, tú estás siempre en una situación donde, por la diferencia gigantesca que hay entre países, los más industrializados siempre sienten que les están quitando de alguna manera la delantera que tienen, y los menos industrializados sienten que nunca van a poder llegar a estar a la altura porque siempre tienen que cumplir con un estándar de restricción. Tú tienes toda la razón. Esa es la contradicción vital que se vive en el debate sobre el calentamiento global. Ahora, creo que más allá de eso, hay una conciencia creciente de que el planeta no resiste, y Antonio Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, que en general los secretarios generales de Naciones Unidas tienen el rol de el coro de la tragedia griega, de ir avisando la tragedia que nos espera, y una serie de secretarios generales han estado denunciando la gravedad de la situación, y Antonio Guterres no es la excepción, y él ha dicho estamos viviendo una crisis ambiental de proporciones mayores, y si no realmente no la abordamos ya, esto va a tener consecuencias tremendas. Hay algunos países que lo están tomando muy en serio. Por ejemplo, Emmanuel Macron, en Francia, acaba de señalar que va a llamar a un referéndum en Francia para agregar, entre otras cosas, un capítulo específico sobre cambio climático en la Constitución de Francia, en la que se va a señalar la necesidad de proteger a las especies amenazadas, limitar las emisiones y tener una política ecológica. Algo que es muy relevante para Chile en los momentos en que estamos caminando ya hacia la redacción de una nueva constitución. Y por lo tanto, lo que ocurre en Francia y el debate que tengamos en Chile y en muchos otros países, por supuesto, es tremendamente importante, y que esto sea asumido no como la tarea de un gobierno, y eso creo que es lo que está planteando Macron, sino que una tarea de la nación francesa, es decir, el conjunto del espectro político, el conjunto del Estado, se compromete, y eso es lo que significa colocar un texto en la Constitución, cuando se trata de países serios que respetan a sus constituciones, bueno, es un compromiso indeleble que hay que respetar, y si no, entras en una situación extraordinariamente peligrosa. Por lo tanto, lo que acaba de anunciar Macron creo que es importante, señala una voluntad significativa. Fíjate que también en Boris Johnson, en Gran Bretaña, pese a que él podríamos llamarlo un nacional populista en muchos sentidos, con el Brexit y con una serie de posturas, Gran Bretaña ha mantenido una posición muy consecuente en lo que se refiere a medio ambiente, y han sido militantes en el ámbito internacional en la defensa o buscando mecanismos, invirtiendo en energías renovables, mecanismos para evitar que siga avanzando el calentamiento global. Por lo tanto, también Alemania ha hecho cosas muy importantes y ha hecho grandes inversiones para reemplazar el carbón, que jugaba un papel determinante en la economía alemana. Por lo tanto, las grandes naciones europeas sí se lo han tomado muy en serio, y menciono a las principales, pero hay muchas otras que también lo están haciendo, como España, Italia, otras no tanto, como por ejemplo Polonia, que es un país carbonero, es decir, producen mucho carbón y se han mantenido muy en esa postura, pero en otros los grandes acusados, si así se quiere, son los chinos, y los chinos han señalado, Xi Jinping lo ha repetido varias veces, la absoluta voluntad que tienen de reducir sus emisiones,
Es decir, China lo vive cotidianamente con un nivel de contaminación atmosférica en sus ciudades de una toxicidad, pero realmente increíble. Puedo dar fe. En una oportunidad que estuve en Beijing, me dio una alergia, pero es que no podía respirar. Y salí de Beijing, fui a la Gran Muralla China y se me pasó en ese mismo momento. Y cuando volví, me volvió la alergia y pregunté. Me dijeron, no, si esto es la contaminación. Hay días que Beijing es irrespirable. Y por lo tanto, es una demanda popular, no es una cosa que a los gobiernos dicen, bueno, vamos a tomarlo, nos vamos a hacer cargo de esto porque, bueno, para no quedar mal. No, es algo absolutamente vital. Tan vital como lo sentimos en Chile en ciertos inviernos de alta contaminación. Por lo tanto, hay un cambio y probablemente la COP26 que se va a realizar en Gran Bretaña, en Escocia, tenga mejores resultados que otras que preferimos no recordar. Bueno, Raúl, estaremos atentos a esto porque es algo que ya está con nosotros, el cambio climático, y así como quizás hace 5 años había muchísimas voces todavía. Después de lo que planteó el Club de Roma, tú te recordarás, hace casi 20 años o 25 años atrás, o 30 años atrás, hubo una cantidad de gente que descreía que esta situación era real. Hace 5 años, cuando se genera el Acuerdo de París, todavía había voces que de repente decían, mira, sí, esta cuestión es una exageración. Hoy día, básicamente, esas personas son miradas con bastante recelo, aunque algunas puedan ser autoridades de países, porque creo que ha quedado por lo menos establecido que el tema del agua, el tema del cambio climático, el tema de la flora y la fauna de los países es efectivamente algo que no se puede tener como garantizado si es que no se cuida. Absolutamente. Y en este contexto, la llegada de Joe Biden es muy buena noticia. Vamos a ver si cumple su palabra de integrarse al Acuerdo de París apenas esté en la Casa Blanca. Estaremos pendientes. Gracias, Raúl. Que te vaya bien.